Bien, les voy a explicar cómo se resuelve este tema de cuartiles en una tabla de distribución de frecuencias. Es muy diferente al tema anterior porque aquí ya tenemos lo que es una tabla de distribución de frecuencias y entonces nosotros tenemos que encontrar la división de estos datos en los tres cuartiles, es decir que los cuartiles dividen en cuatro como tal el orden de los datos en la estadística. Bueno, en la parte que tenemos aquí en la parte izquierda, nosotros vamos a encontrar primero la posición que ocupan los que es cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Sabemos que el número total de datos son 25, porque sumando todas las frecuencias es el resultado, es decir, es la cantidad de datos registrados dentro de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Entonces, en la fórmula que dice FQ1 es frecuencia de cuartil 1, N, que es la variable, va a adquirir el valor de 25, ¿sale? Mientras que 4 es la constante que vamos a ir manejando durante todas estas fórmulas. Entonces, solamente se hace la sustitución. Frecuencia de cuartil 1 es igual a n entre 4, es decir, 25 entre 4. En el momento de hacer la división 25 entre 4, nos da como resultado 6.25. Quiere decir que la posición de la frecuencia de cuartil 1 o el cuartil 1 es la posición 6.25, ¿sí? Después vamos con la frecuencia de cuartil 2. Quiere decir que aquí ahora es multiplicar 2 por n y el resultado se divide entre 4. Sustituimos a n, sabemos que en este ejercicio n adquiere el valor de 25 porque hay 25 datos registrados. Entonces pone 2 por 25 y esto se divide entre 4. Después continuamos con el procedimiento. 2 por 25 nos da 50. 50 se divide entre 4 y la división de 50 entre 4 nos da 12.5. Quiere decir que el cuartil 2 está en la posición 12.5. Y por último vamos a encontrar la posición del cuartil 3 con esta fórmula, ¿sí? Entonces comenzamos. 3 multiplicando a n, que aquí en el ejercicio tiene el valor de 25, y todo esto dividiéndolo entre 4. 3 por 25 nos da 75 entre 4 y la división 75 entre 4 nos da 18.75. Aquí lo vamos a escribir y tenemos 18.75. Bueno, lo que hicimos en esta primera parte de nuestro ejercicio fue encontrar las posiciones, es decir, el lugar que ocupan los cuartiles 1, 2 y 3 dentro de una agrupación de 25 datos, ¿sí? Ahora vamos a encontrar qué números son los que se encuentran en el cuartil 1, qué número está en el cuartil 2 y qué número está en el cuartil 3. Es decir, primero se hicieron este tipo de operaciones para encontrar las posiciones. Cuartil 1 se ocupa en la posición 625, cuartil 2 en la posición 12.5 y cuartil 3 se encuentra en la posición 18.75. Ojo, posición. Ahora no sabemos los números, como tal, qué número es el que va en cada cuartil. Entonces, para que nosotros sepamos qué número es el que alberga cada cuartil, pues tenemos que hacer este tipo de operación. Esta fórmula es la que nos va a ayudar. Límite real inferior más frecuencia de cuartil menos frecuencia acumulada entre frecuencia de cuartil. Todo ese procedimiento sale un resultado y lo que se obtenga multiplica el ancho de clase, que ahorita lo vamos a comentar. Bueno, entonces sabemos que n es igual a 25, ¿sí? Es decir, la suma de las frecuencias es 25. Ahora, si nos vamos a la última columna de frecuencia acumulada, nos damos cuenta que son 25 también. Entonces, no tenemos ninguna duda. Ahorita hay que recordar que la frecuencia acumulada, sabemos que primero hay 6. Después 6 más 5 nos da 11. 11 más 4 nos da 15. 15 más 6, 21. Y 21 más 4, 25. Es frecuencia acumulada porque ya se van registrando los datos que se van obteniendo, que se van escribiendo
de las frecuencias anteriores, es decir, aquí ya se van sumando, mientras que aquí se ponen por separado, es decir, la frecuencia acumulada la que tenemos aquí. Bueno, ahora el ancho de clase quiere decir la cantidad de datos que hay como tal en esto. Este es el ancho de clase. El ancho de clase lo obtenemos de la siguiente manera. En cada intervalo tenemos 1.2 datos. Es decir, si lo tomamos como números enteros, son 12 datos que hay por cada intervalo. Pero como estamos manejando números decimales, es decir, una cifra a la derecha y otra a la izquierda, entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerle 1.2 datos como ancho de clase. Sale entonces ancho de clase es 1.2, mientras que el valor de n, que es número de datos totales, es 25. Bueno, vamos entonces a calcular lo que es cuál es el número que está en el cuartil 1. Entonces primero vamos a basarnos en lo que es la frecuencia del cuartil 1, la posición, que es 6.25. Entonces, para que nosotros sepamos cuál de los datos del límite real inferior vamos a utilizar, vamos a encontrar como tal entre qué valores de la frecuencia acumulada se encuentra 6.25. El primer valor que nosotros tenemos de frecuencia acumulada es 6, mientras que el segundo valor de frecuencia acumulada que tenemos es 11. Quiere decir que frecuencia de cuartil 1 6.25 se encuentra entre estos dos valores. Es decir, 6.25 se encuentra entre el 6 y el 11, ¿verdad? Entonces vamos a tomar en cuenta lo que es el intervalo de la frecuencia acumulada, el número mayor, que en este caso es 11, es decir, se encuentra entre 6 y 11, pero vamos a tomar en cuenta el número más grande, que en este caso es 11. Ahora, ¿en qué intervalo estamos? Estamos en el intervalo número 2, ¿sí? Entonces, al estar en el intervalo número 2, vamos a ver qué límite real inferior tenemos en el intervalo 2. Y vemos que tenemos el intervalo 5.15. Es decir, límite real inferior es igual a 5.15 del intervalo 2. Entonces vamos a escribir aquí 5.15, que es el valor del intervalo, mejor dicho, del límite real inferior de ese intervalo número 2. Ya está adquiriendo como tal un valor, más, y vamos a poner entre paréntesis los valores que están aquí. Frecuencia de n, o frecuencia de cuartil n, en este caso va a ser frecuencia de cuartil 1, porque estamos hablando del cuartil 1. ¿Cuál es el valor de frecuencia cuartil 1? Tenemos 6.25. Entonces vamos a poner en la sustitución 6.25, y esto es menos frecuencia acumulada. Ojo, aquí vamos a tomar la frecuencia acumulada anterior. Hay que poner mucha atención para que esto lo podamos desarrollar en los ejercicios que vayan a realizar. Sabemos que estamos en el intervalo número 2, ¿verdad? Ahora, nosotros vamos a agarrar la frecuencia acumulada menor. Es decir, sabemos que se encuentra el 6.25 inicial entre 6 y 11. Ahora vamos a agarrar el número, la frecuencia acumulada anterior. Es decir, vamos a agarrar a la menor, que es 6. Y esto se va a dividir entre la frecuencia del cuartil. ¿Pero de cuál cuartil? En este caso la frecuencia del intervalo que ocupamos al principio, que es el intervalo 2. ¿Cuál es la frecuencia que existe? 5. Entonces esto se divide entre 5. Y bueno, entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Sabemos que ocupamos el intervalo 2 porque el valor de frecuencia de cuartil 1 6.25 se encuentra entre 6 y 11. Entonces se ocupa el límite real inferior del número mayor, que en este caso, si sabemos que se encuentra entre 6 y 11, el número mayor es 11. Entonces vamos al intervalo de 11, que es el intervalo número 2. Y 5.15, el límite real inferior del intervalo 2 es 5.15, por eso se toma así. De ahí, en frecuencia de cuartil n, ponemos entonces el cuartil en cuestión, que es 1. Frecuencia de cuartil 1, 6.25. Menos la frecuencia acumulada anterior. Es decir, no vamos a tomar en este caso, exclusivamente en no, lo que es el intervalo 2. Vamos a ocupar el intervalo anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada del intervalo anterior? Es decir, el intervalo anterior a 2 es 1, entonces pone 6, ¿sale? Ya después entre 5, que es la frecuencia del cuartil, es decir, la frecuencia del intervalo que ocupamos inicialmente, que es 5, ¿sale? Y esto se va a multiplicar por el ancho de clase, que sabemos que vale 1.2.
Así es como queda la sustitución, ¿sale? Ahora lo que vamos a hacer es operar los valores que están dentro de este paréntesis. Entonces continuamos. 5.15 más, abrimos paréntesis, 6.25 menos 6 nos da 0.25 o 0.25, y esto solamente ponemos abajo entre 5 y complementamos con la multiplicación por 1.2. Posteriormente vamos a hacer la división que se formó aquí, la de 0.25 entre 5. Entonces continuamos. 5.15 más, vamos a poner dentro del paréntesis el resultado de la multiplicación, 0.25 entre 5. Bueno, si ustedes hacen la división de 0.25 entre 5, les va a dar 0.05. Entonces vamos a escribir aquí el resultado de esa multiplicación, 0.05 multiplicando a 1.2. Y ya para finalizar vamos a multiplicar estos dos valores. Se dan cuenta que es una multiplicación. Entonces 5.15 va a sumarse con el resultado de esta multiplicación, 0.5 por 1.2. Ustedes multiplicarán y obtendrán el siguiente resultado. Van a tener como resultado 0.05 por 1.2, 0.06. ¿sí? Entonces ustedes llegan a hacer la multiplicación, les tiene que dar 0.06. Y ya para finalizar, 5.15 más 0.06 nos da como resultado 5.21. Y este es el resultado del cuartil 1. Quiere decir que el cuartil 1 vale 5.21, ¿sale? Ahora vamos a hacer el cuartil 2 y hacer el mismo procedimiento, nada más con otros valores. Vamos a la fórmula inicial, que es límite real inferior, pero para eso primero vamos a encontrar la frecuencia del cuartil 2, que es la que hicimos en segundo lugar. Vale 12.5. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a buscar en frecuencias acumuladas en nuestra tabla entre qué números está 12.5. Y vemos en frecuencias acumuladas que 12.5 se va a encontrar entre el 11 y 15, ¿verdad? Ahí es donde se va a encontrar como tal esta frecuencia de cuartil 2 de 12.5. Entonces hay que tener en cuenta 11 y 15, ¿sale? Ahora, para que nosotros ubiquemos el límite real inferior, vamos a ubicar el número mayor entre 11 y 15. Es decir, ¿quién es más grande? 15 o 11. Sabemos que 15. Entonces vamos a ubicar el límite real inferior, que es 6.35. Entonces la sustitución empieza desde aquí, 6.35 más, y bueno, vamos a esta parte, frecuencia de cuartil n menos frecuencia acumulada entre frecuencia de cuartil. Vamos a llenar esos datos. Primero nos dice frecuencia de cuartil 1, cuartil n. Estamos trabajando con el cuartil 2, entonces vamos a buscar cuál es el resultado de frecuencia de cuartil 2, que es 12.5. Entonces 12.5 se pone en este espacio, menos frecuencia acumulada anterior. Ojo, frecuencia acumulada anterior. Quiere decir que vamos a poner entre estos dos números que estamos manejando, ¿quién es menor? 15 o 11. ¿Qué frecuencia acumulada es menor? Sabemos que 11. Entonces va a poner menos 11. Y esto se divide entre la frecuencia del cuartil. Aquí vamos a manejar como tal el intervalo del número más grande. Por eso es importante que pongamos atención para que ustedes se vayan como tal aprendiendo el procedimiento. Entonces, ¿cuál es la frecuencia del cuartil número 3? Que es el que estamos manejando como el número mayor, en este caso 4. ¿Sí? Entonces se divide entre 4. Y después se multiplica por el ancho de clase, que sabemos que es 1.2. El ancho de clase es para todos los ejercicios, porque pues obviamente estamos en una sola tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Así es como queda la sustitución para obtener lo que es el valor de cuartil 2. Ahora vamos entonces a hacer la resta que se formó aquí de 12.5 menos 11. Entonces continuamos. Hacemos los pasos como van, 6.35 más, abrimos paréntesis, y bueno, vamos a hacer la resta de 12.5 menos 11, que nos da 1.5. Nos
nos tiene que dar 1.5 y esto se divide entre 4. Y ya sabemos que lo que quede de ese resultado se va a multiplicar por 1.2, que es el ancho de clase. Posteriormente vamos a continuar entonces a dividir 1.5 entre 4. 6.35 más, y hacemos la división. 1.5 entre 4, ustedes hacen la división, les tiene que dar 0.375. 0.375. Lo ponemos entre paréntesis porque esto se va a multiplicar con el ancho de clase. Y ya para terminar el procedimiento del cálculo del cuartil 2, hacemos la multiplicación de 0.375 por 1.2. 6.35 más, y ponemos aquí el resultado de esta multiplicación, 0.375 por 1.2. Ustedes harán la multiplicación y les tiene que dar lo que es el resultado, 0.45. ¿Sí? 0.45. Y al momento de sumar 6.35 más 0.45 les va a dar como resultado 6.8. Y así es el resultado de cuartil 2. Quiere decir que el cuartil 2 vale 6.8. Y por último vamos a hacer el cálculo del cuartil 3. Partimos igual a la fórmula de arriba, que es límite real inferior más frecuencia de cuartil n menos frecuencia acumulada, dividiéndolo entre frecuencia de cuartil, y eso, lo que sale de todo este procedimiento, multiplicarlo por el ancho de clase. Primero vamos a ubicar entonces cuánto vale la frecuencia de cuartil 3, que es el primer paso que hicimos. Vemos que vale 18.75. Posteriormente vamos a ir a la columna de frecuencia acumulada para ver entre qué números se encuentra 18.75. O sea, entonces al observar vemos que 18.75 se encuentra entre lo que es el 15 y lo que es el 21, ¿verdad? Entre 15 y 21. Ahora que ya vemos que la frecuencia del cuartil 3 se encuentra entre 15 y 21, vamos entonces a ver lo que es el límite real inferior del número mayor entre 15 y 21. ¿Quién es mayor? 21. ¿Cuál es el límite real inferior que está manejando? 7.55. Entonces en la fórmula vamos a poner aquí 7.55 más, y vamos a llenar los valores que tenemos aquí, que es frecuencia de cuartil n, que en este caso esta n va a ser frecuencia de cuartil 3. ¿Cuánto vale? 18.75. 18.75 menos frecuencia acumulada anterior. Sabemos que en este caso el 18.75 que manejamos inicialmente, sabemos que se encuentra entre 15 y 21. Ahora, de estas dos frecuencias acumuladas, ¿cuál es menor? 15. Entonces este va a ser la que vamos a poner en la resta. Y se va a dividir entre la frecuencia de cuartil, que es la frecuencia, sabemos que estamos trabajando 15 y 21. La frecuencia de la acumulada del mayor, que es 21, ¿cuál es la frecuencia que tiene? 6. Entonces esto se va a dividir entre 6. Y lo que resulte se multiplica por el ancho de clase, que sabemos que vale 1.2. ¿Sí? Muy bien. Ahora que tenemos ya esto, vamos a hacer la resta que se forma aquí adentro de ese paréntesis. 7.55 más, hacemos la resta, 18.75 menos 15. 18.75 menos 15 nos da como resultado 3.75. ¿Sí? Nos da como resultado 3.75 y esto se va a dividir entre 6. Y ya lo que quede de esto, multiplicarlo por el ancho de clase. Posteriormente hacemos esta división que se formó acá. Entonces tenemos 7.55 más, y hacemos la división. 3.75 entre 6 les tiene que dar como resultado 0.625. Lo vuelvo a decir, el resultado que les queda de 3.75 entre 6 es 0.625. Ponemos entre paréntesis porque esto se multiplicará por el ancho de clase, que es 1.2.
Después se hace la multiplicación 0.625 por 1.2. Entonces 7.55 más, y hacemos la multiplicación 0.625 por 1.2. Al hacer su multiplicación les va a dar entonces lo que es 0.75, ¿sí? Les va a dar como resultado 0.75. Y como resultado final, ya sumando 7.55 más 0.75, les va a dar 8.3. Entonces quiere decir que el valor del cuartil 3 vale 8.3, ¿sale? Entonces es como queda el resultado de los cuartiles de una tabla de distribución de frecuencias. En primer lugar, posiciones. Segundo lugar, valores. Así es como se realiza. Espero y no haya quedado alguna duda.